Hola, bueno, pero te voy a hacer 4 preguntas y necesito que me las respondas lo más franca que seas. O sea, dependiendo de la vida cotidiana y tus puntos de vista. ¿Ya? A ver, pregunta número 1. ¿Es fácil identificar cuando una persona es culta? Depende de lo que llamamos cultura. Porque finalmente la cultura depende de un contexto social, de un contexto temporal, de un contexto religioso. Entonces una persona puede ser muy culta para una sociedad, pero poco culta para otra. Básicamente es eso. Ya. Entonces, según lo que dices, es dependiendo de la sociedad en la que vivas. Sí, claro. O una persona puede ser muy culta para algo y muy poco culta para otras cosas. Por ejemplo, tú puedes saber mucho sobre temas de... Eres un campesino y vives en una zona rural y sabes mucho de cómo crecen las plantas y puedes ser muy culto respecto a desarrollos agrícolas. Pero puedes no saber mucho sobre China. ¿Y qué pasaría si justamente tú perteneces a un grupo social, cultural totalmente distinto? Probablemente tu desarrollo cultural está en función de ese contexto en el que te manejas, ¿no? Ya, me gusta. A ver, pregunta número 2. ¿Consideras culta a la gente que te rodea? Depende. Hay gente que sí considero culta y otra que no. Eso no implica desarrollo profesional ni tampoco implica cantidad. ¿Tú piensas que las cosas tienen más valor sentimental o material? Depende. ¿De qué depende? Depende de cuánto apego tengas a las cosas. Hay gente que tiene muchísimo apego, como Marcos, que se le cae una cámara en la playa y no, se me cae mi cámara de fotos y sufre. O gente como yo, que se me puede perder 20 cámaras de fotos y ya no cámara, podré conseguir otra. Entonces probablemente depende de cómo es la gente y cómo lo han criado y cuánto valor le puede dar las cosas. Pero depende de la persona. ¿Te molestaría que exista tanta prensa amarilla? ¿Te molesta que exista tanta prensa amarilla? No, porque no la veo. No la leo, no la consumo. Pero en ningún momento de tu vida, por ejemplo, has cogido una revista que no tenga más información, o sea, información muy vana. Sí, una vez cogí una revista de Magali y me espanté. No había letras, solamente había fotos. Dije, ay, qué feo. Pero no te interesa, no la consumes, no la ves. No. No. Simplemente no. O sea, tienes la posibilidad de elegir qué cosa quieres leer y qué cosa no quieres leer. Tienes la posibilidad de elegir América Economía o elegir Magali o cualquier otra cosa. O, no sé, Rolling Stone. O sea, finalmente la gente tiene la posibilidad de elegirlo. ¿Y tú crees que la sociedad se rige o está muy asociada en la actualidad con la prensa amarilla? Yo pienso que la gente la consume porque le da flojera pensar a veces. Entonces, como le da flojera pensar, dice, bueno, a ver qué es fácil y me río sin necesidad de hacer ningún esfuerzo y la consume. Pero si tu elección es no consumir esas cosas y tratar de ir un poco más allá, entonces no te afecta, ¿no? Ahora, yo admito que tengo una visión bastante, ¿cómo se dice? Individualista. Entonces, un poco, si es que no me importa, es como si no existiera casi en el mundo. Pero finalmente pienso que cada cual decide, ¿no? Y cada cual decide qué cosa le gusta y cómo la consume o qué consume. ¿Y crees que la política muchas veces tapa acontecimientos importantes con este tipo de noticias? Eso sí puede ser. Eso sí, de que se generan ciertas cortinas de humo en ciertas épocas. Sí, pues. ¿Estás a favor de la liberación sexual en la actualidad? No creo que sea la liberación. O sea, la liberación sexual no es un tema actual, es un tema que ocurrió el siglo pasado, en los años 60. Estamos hablando de hace por lo menos 50 años. Sí, pero lo que pasa es que va por un tema más
de cómo es que la gente o cómo es que la sociedad ve en la actualidad. O sea, ¿cómo si la gente tiene más tabúes o menos tabúes? Yo creo que con el tiempo la gente tiene mucho menos tabú respecto a, digamos, expresar su sexualidad. Ahorita yo creo que es bastante menos. Yo misma creo que he pasado por un proceso de que eso no me moleste mucho en comparación a cómo, digamos, tenía los cánones iniciales de mi chiquititud. ¿Y ahí estás a favor de eso? Sí, pero hasta cierto punto, bajo mi escala de valores, no bajo la escala de valores del resto. Ya, pero tú, o sea, cuando te digo liberación sexual, ¿a qué lo ves enfocado? Al tema de planificación familiar y que las mujeres decidan más o menos cómo cuidarse y bajo qué contexto, ¿no? O sea, antes decías, ok, ya, tienes el método del ritmo, perfecto, esto es lo que es válido y tienes 50 hijos y los vas a tener así, ¿no? Ahora creo que la gente entiende el tema de manera distinta. O el machismo también respecto a si te cuidas es porque me quieres sacar la vuelta, que es un tema bastante difícil dependiendo de la zona en la que te desarrolles, porque la cosmovisión de ciertos grupos sociales determina de que si una mujer se cuida es porque efectivamente no tiene establecido ciertos cánones de fidelidad. Bueno, eso existe hasta la actualidad, ¿no? Claro. Acá en el Perú sí está Bastante, enfocado. acá es bastante arraigado. Por eso te digo, o sea, depende también de eso, ¿no? Y tiene que ver con el machismo.